Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 1 al 44, y dice así. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y ¿quieres volver allá? Y Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Luego dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, entonces se va a curar. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que ustedes crean. Vamos a verlo. Tomás dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía ya 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a María y a Marta por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo entonces a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: Señor, sé que resucitará en la resurrección del último día. Entonces Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees en esto de verdad? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron y pensando que iba al sepulcro para llorar allí, fueron con ella. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y entonces Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero otros decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que su amigo Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra.
Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, ya huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Entonces Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Cuántas veces al enfrentarnos a la enfermedad o a la muerte misma, no se nos pasa por la cabeza estas mismas preguntas que María y Marta le hacen a Jesús? Preguntas que vienen con un juicio muy fuerte detrás, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cada uno de nosotros podría cambiar esa palabra, ¿no? Mi hermano, mi amigo, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija. Y sirve para todo. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que Dios, como promete su amor, de alguna forma tiene que salvarnos continuamente. Además que escuchamos también esas promesas del Antiguo Testamento y también del Nuevo, en donde incluso Jesús dice que no se nos caerá ningún pelo, en donde Dios cuida tus pasos. Pero la realidad es que nos enfermamos igual, morimos igual. La gente nos hace daño, nosotros mismos nos hacemos daño. Y en toda esta problemática de la vida real, empezamos a preguntarnos, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? No debería ser todo perfecto, no deberíamos estar saltando sobre nubes, no deberíamos estar lejos de enfermedades. ¿Acaso Jesús no le dijo a sus discípulos que incluso si es que los picaban serpientes no les iba a pasar nada con el veneno? Pero si a nosotros nos pica una serpiente, nos morimos. O una araña en nuestro caso, ¿no? Queremos que de cualquier forma Dios cumpla con nuestras expectativas y nuestros deseos. Y de otra forma nos sentimos abandonados. Quizás eso pensaron también María y Marta, porque Jesús, a propósito, no fue a ver a Lázaro. Le dijeron que estaba enfermo, estaba a solo 3 kilómetros, podría haber llegado en un breve rato, pero Jesús espera a que Lázaro muera. Algo que ninguno de nosotros haría. Todos correríamos e iríamos a visitarlo, por último, para despedirnos. Pero Jesús tiene otra idea de la vida y sobre todo de la muerte. ¿Cómo será que antes de que Él muriera dice: esta enfermedad no es de muerte, no es mortal, es para gloria de Dios? Ahora, en la realidad, para nosotros sí fue mortal porque Lázaro murió. Entonces, ¿cómo entiende realmente Jesús la vida y la muerte? ¿Dónde está esa gloria de Dios que Jesús quiere que veamos cuando muere su mejor amigo? Él mismo llora. Entonces, ¿cómo entendemos esta realidad? Creo, en primer lugar, que para Jesús la muerte no tiene nada de malo. Es simplemente el proceso de una vida en fragilidad como la nuestra, porque somos frágiles, somos finitos. Y Jesús precisamente viene a solucionar ese problema en que para nosotros, antes de Jesús, la muerte era muerte eterna, era desaparecer.
era dejar de existir. No había nada después de la muerte. Y como sabemos, la muerte es el trauma más importante de todas las culturas y civilizaciones que han existido. De hecho, el único rito que existe en todas las culturas humanas, y hasta incluso en algunos animales, es el rito funerario. No todos se casan, no todos se bautizan, pero funerales hay siempre en todas las culturas. ¿Por qué? Porque la muerte nos desgarra por dentro. Nos hace olvidar incluso quiénes somos, lo que creemos o qué esperamos. Y así, toda religión debe siempre tener una respuesta para la muerte. Y para los cristianos, esa respuesta es Cristo. Y Jesús viene precisamente a vencer la muerte para que nosotros perdamos el miedo a ella. Porque Jesús sabe que ante la muerte nos paralizamos. La misma María y Marta estaban destrozadas por la muerte de su hermano y más encima con esta idea de haber sido abandonadas por Jesús. Por otro lado, esta pregunta, mejor dicho, este juicio de ambas, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús calla ante ese juicio porque sabe que la respuesta es no. Probablemente no habría muerto y lo habría salvado. Por eso no vine, por eso no fui, porque Jesús no viene a salvarnos de nuestras enfermedades o de una muerte física. La misión de Cristo Jesús no es que nosotros vivamos como ángeles. No vino a eso. Y es nuestro error pensar, como María y Marta, que solo porque Jesús estaba personalmente con ellos no iban a morir. ¿Por qué? Porque queremos privilegios, ¿o no? ¿No estaríamos con Jesús al lado pidiéndole que sane a todos nuestros amigos? Pero, ¿cuál es el real motivo de eso? Y es que nosotros no estamos dispuestos a sufrir algo que es natural, que es real, como es la enfermedad y la muerte. Y Jesús no va, porque sabe que es injusto, que Él solo puede ayudar a algunas personas gracias a sus poderes, y la gente se equivoque en pensar que Él es una especie de taumaturgo, de supermédico, que viene solo a quitar la ceguera, las parálisis y a revivir muertos. Por eso muchos simplemente dejaban de seguirlo, porque Él no hacía todo lo que la gente esperaba que hiciera, porque no vino a eso. Y las expectativas nos hacen muchas veces pelearnos entre nosotros y también olvidar las promesas reales de Dios. Y la promesa de Dios es vida. Pero para tener esa vida tenemos que aprender primero a vivir. Y no sirve de nada que nosotros superemos todas las enfermedades, que una y otra vez tengamos más experiencias y más oportunidades, las cuales ni siquiera nos damos cuenta, porque me imagino que casi todos de nosotros alguna vez hemos estado al borde de la muerte de alguna forma u otra, y no hemos sabido, no lo hemos tomado en cuenta, no sabemos si realmente tenemos una oportunidad más hasta que estamos realmente con el agua al cuello y en ese entonces pedimos otra oportunidad y cuando no llega nos sentimos damnificados, perjudicados, porque Dios no nos pesca, porque no nos toma en cuenta, porque no cumple nuestras propias expectativas, cuando en realidad nunca dijo que iba a hacer eso. Tenemos que aprender a vivir primero. Por eso Jesús reanima a Lázaro, le devuelve el aire, la respiración, para dar un mensaje. Porque Lázaro sigue siendo mortal. Lázaro va a morir. Quizás ahora Jesús lo revive, está bien. Como un médico puede revivir a una persona y darle una nueva oportunidad. Pero de nada sirve si Lázaro no aprende a vivir de nuevo, si Lázaro no aprende a vivir de verdad en Dios y no solamente en su propio egoísmo o sus propios privilegios.
Y esto es lo que nos tiene que hacer pensar hoy. Queremos que todos nos salvemos, queremos que nadie se enferme, pero ¿para qué? ¿Realmente queremos cambiar el mundo? ¿Realmente queremos vivir para servir a Dios? ¿Realmente esto que Jesús dice, que la enfermedad que no es mortal de Lázaro es para gloria de Dios? Nuestra muerte, nuestra vida, nuestras enfermedades, ¿cómo podemos hacer que crean realmente, que sirvan realmente, que sean para gloria de Dios? Y no es para andar dando gracias porque estamos enfermos o nuestros seres queridos se mueran, sino más bien para que aprendamos a vivir de verdad, con todas las oportunidades que tenemos, y así cada día aprender a dar gracias y a vivir, porque hoy estamos despiertos. A la larga los días pasan por nuestras vidas y no nos damos cuenta. Peleamos, nos afanamos con un montón de cosas. Y cuando nos sentimos realmente vivos en esa vida abundante que Jesús nos viene a dar. Pero usualmente vemos siempre el no antes, ¿no? Entonces no es que estemos realmente vivos, sino que no estamos muertos. No es que estemos sanos, sino que no tenemos una enfermedad. Siempre lo vemos como el peor es nada. Cuando en realidad el Cristo que viene a dar la vida por nosotros, viene a enseñarnos a vivir. Y en el caso de Lázaro, su amigo Lázaro es reanimado solo como un mensaje, como un ejemplo. Porque de nada sirve que Lázaro viva si tanto él como sus hermanas y como todos los que están ahí no logran aprender a vivir y disfrutar su vida cada segundo y dar gracias por cada respiro. Para que así nunca se olviden de estas maravillosas palabras que Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive en mí y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Creen ustedes esto? Porque si lo creemos realmente con el corazón, entonces no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte solo es aquel paso en donde nuestra fragilidad humana se transforma en eternidad divina. En donde en un momento dejamos de respirar para siempre. Dejamos de caminar para siempre. Dejamos de vivir para siempre. Dejamos de estar apegados tanto a esta vida para apegarnos a Dios y a su vida. Por eso Jesús no le tiene miedo a la muerte, porque para Él la muerte no existe. Es solo un momento más en la vida de cada persona en donde se hace plena la promesa de Dios. Y por eso los cristianos podemos confiar en Dios. Y sabemos que no importa si nos ahogamos en la barca o no nos ahogamos en la barca. Lo importante es que estamos en la barca con Cristo. No importa si la enfermedad nos mata o no nos mata. Lo importante es que vivimos esa enfermedad con Cristo. Porque así las cosas van adquiriendo sentido para nosotros y no son solamente castigos, injusticias de las cuales siempre nos estamos victimizando, esperando que Dios nos salve de cosas que no nos tiene que salvar, porque no hay injusticia en ello, solo realidad que nos muestra nuestras fragilidades humanas. ¿De qué sirve dejar de ser frágil si no voy a usar mi fortaleza y mi poder en Dios para servir a Dios? A la larga siempre tenemos que preguntarnos, ¿para qué queremos vivir? ¿Para qué queremos sanarnos? ¿Estamos realmente aprovechando la vida como Dios quiere? ¿Estamos viviendo una vida abundante como Cristo nos da? ¿O solo respiramos y queremos nunca dejar de estar? En la fragilidad, en la impotencia, en nuestra humanidad de la vida, podemos conocer la profundidad del amor de Dios y la fuerza de Dios. Porque no se trata de no morir, sino que se trata de vivir en Cristo. Para que así la muerte deje de ser ese castigo injusto que todos tenemos que sufrir, sino más bien solo marca el paso en donde nuestra fragilidad termina
en donde nuestra finitud termina, para que así Dios complete su obra en nosotros y nos entregue la paz eterna. Qué hermoso es poder vivir así, confiando en Dios, sin ser víctimas de nuestros muertos, de no morirnos con nuestros muertos, sino vivir en Dios. Por eso decía que esto es un aprendizaje. No se trata de que Jesús reviva a todos los muertos de su época y que ahora uno también se crea taumaturgo y haga lo mismo. Se trata de que nosotros hoy, en este momento, aprendamos a vivir y a reconocer que estamos vivos en Dios, que estamos vivos para Dios y que la promesa de Dios es que esa vida perdura para siempre. No hay nada que temer, porque Dios se hace cargo de nosotros y todos los que duermen serán despertados para disfrutar junto a nosotros la vida eterna prometida por Dios. Ahí está nuestra esperanza. Esperanza que solo sirve si aprendemos a vivir en ella, confiando en Dios, entregándonos a Dios, en donde el milagro no sea superar una enfermedad, en donde el milagro seamos nosotros mismos, viviendo con todo, abrazados de Dios para servir este hermoso mundo que Dios ha creado por amor a nosotros. Que sea este Dios de vida y para la vida que nos bendiga y nos guíe con su luz ahora y siempre. Amén.